Estimados estudiantes, sean bienvenidos una vez más a las clases virtuales que Universidad Rural de Guatemala tiene a disposición de ustedes. El día de hoy nos encontramos una vez más en el curso Ecología Humana, el cual tiene como código SH007. La semana que en esta oportunidad estaremos tratando es la número 16 con los temas estilos de vida y sostenibilidad. Mi nombre es Miguel Granados y estaré en el desarrollo de la clase. Sean todos bienvenidos. Daremos inicio entonces a los objetivos de la clase y dar lectura al mismo, el cual es el siguiente: definir los estilos de vida sostenibles y lo relacionado a la estructura urbana y el desorden. Vamos a iniciar hablando sobre algunas generalidades para poder comprender el tema del día de hoy. Hablemos entonces del primer concepto, que es estilo de vida. Estilo de vida pues es un concepto sociológico que respecta a la orientación, a los intereses, a las opiniones y a los comportamientos, por supuesto conductas de un individuo o grupo o cultura. Esto pues hace énfasis, aunque en realidad tiene una base en cuanto a la forma en la que vive una sociedad, en la que tiene una persona en sí. Hablando un poco del siguiente concepto, que es sostenibilidad, vamos a decir que es la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de la generación futuras para poder satisfacer las nuestras. Por supuesto, esta va a garantizar el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. De aquí, pues, vamos a partir para tener una idea de desarrollo sostenible. Vamos a decir que es aquel modo de progreso que mantiene ese delicado equilibrio hoy y pues sin poner en peligro los recursos del día de mañana. De aquí podemos nosotros pues hablar toda la clase acerca de sostenibilidad, pero podemos también extraer muchos conceptos más. Por ejemplo, la sostenibilidad ambiental, que no es más que aquella que pone el acento en preservar la biodiversidad sin tener que renunciar al progreso económico y social. Por ejemplo, sostenibilidad económica, que se encarga de que las actividades busquen la sostenibilidad ambiental y por supuesto social sean rentables, y la sostenibilidad social, que busca la cohesión de la población y una estabilización de la misma. En definitiva, nosotros podemos decir que la sostenibilidad y el desarrollo sostenible funcionan y seguirán funcionando como el principio de que no se pueden agotar los recursos disponibles de forma indiscriminada. Y por supuesto hay que proteger los medios naturales y todas las personas debemos de tener acceso a las mismas oportunidades. Esto es lo que se refiere estos dos conceptos del día de hoy. Pero vamos a hablar entonces acerca de un tema por el cual vamos a poder tener el día de hoy, que es el concepto de estilo de vida sostenible. Este pues se refiere a los patrones de comportamiento determinados en las necesidades de personas, por ejemplo, en deseos, en motivaciones, interacciones sociales, condiciones por contextos ambientales y socioeconómicos, que apuntan a mejorar el bienestar y la salud de las generaciones presentes y del futuro. Un aspecto muy importante dentro del estilo de vida es el consumo. El consumo pues es parte del proceso del intercambio necesario, donde también se mezcla el placer, diversión y el ocio. El problema surge cuando los recursos disponibles se hacen escasos a medida que la población del planeta aumenta. Como lo he dicho en las anteriores clases, pues a mayor cantidad de personas, a mayor cantidad de habitantes en una sociedad, en un país, en una región, mayor será la demanda de estos mismos recursos. Por tanto, pues el estilo de vida que se adopte se ve amenazado y se debe de ser transformado en modelos más sostenibles y saludables. Tenemos una estimación que para el año 2050, y lo hicimos en las clases anteriores también, seremos 9.000 millones y por supuesto de personas obviamente, y necesitaremos 2,5 planetas para poder satisfacer nuestras mismas necesidades. Es decir, la demanda de recursos será aún mayor y será una problemática en cuanto a la cantidad de habitantes que seamos en nuestro planeta. Un estilo de vida sostenible va mucho más allá de lo relativo a un modelo de consumo sostenible.
forma parte de la identidad que elegimos y decidimos. Es un concepto social y transformador. Su fin es ayudarnos a ser y vivir mejor de una manera responsable con la sociedad y las generaciones futuras. Veamos nosotros en pantalla, pues tenemos un diagrama en donde podemos ver el estilo de vida sostenible. Se representa con los aspectos sociales, económicos y ambientales. En este orden de ideas podemos decir que tenemos una combinación, por ejemplo, de lo social y de lo ambiental, que debe de ser viable para poder tener el desarrollo sostenible. Desde otro punto de vista tenemos el factor económico versus el factor ambiental, que también debe de ser viable. Sin embargo, con lo que respecta al factor social y al factor económico, estos deben de ser equitativos y así lograr el desarrollo sostenible. De esa cuenta nosotros tenemos tres aspectos importantes de estos mismos factores, que son la viabilidad y la equidad en cuanto a los recursos y en cuanto a la población y la demanda y la necesidad que se tenga por parte de la población. Veamos ahora entonces algunos factores de un estilo de vida sostenible. Sin duda alguna, pues son muchos los factores que tenemos que considerar y que contribuyen a crear, por supuesto, el estilo de vida que se desea. Factores individuales o de conducta, que es nuestro primer factor que vamos a tocar el día de hoy, que son las necesidades, deseos, motivaciones, valores o los conflictos que tenemos cada una de las personas de forma individual. Por ejemplo, el ritmo de vida actual muchas veces pues trae consigo estilos de vida menos saludables y que se relacionan con la falta de actividad física y una alimentación deficiente. Veamos entonces otro tipo de factor, que son los factores colectivos. La forma de relacionarnos, nuestra cultura, la educación, las tecnologías y el entorno en el que vivimos. Por ejemplo, las nuevas tecnologías e internet han cambiado la forma de relacionarnos. El grado de concientización que haya en nuestra sociedad pues será acerca de las cuestiones, y el nivel de capital social y confianza que exista en la comunidad pues van a ser factores también determinantes a la hora de fomentarlo. Tenemos ahora entonces otro factor, que son los factores externos, que es la regulación vigente, la situación sociopolítica, la geopolítica, la económica y la capacidad de innovación que tenemos. Esta podemos fomentar o limitar la adopción de un estilo de vida sostenible. Por ejemplo, la oferta ampliamente disponible de productos responsables. Si nos damos cuenta, pues hoy en día en el mercado existen muchos productos innovadores que se presentan y se venden a los consumidores como productos sostenibles, como productos verdes. Sin embargo, hay que tener una trazabilidad de estos mismos productos para poder saber de dónde es que provienen estos mismos y poder determinar si es o no efectivamente verde. Continuemos entonces a la siguiente diapositiva y vamos a hablar entonces ahora de la estructura urbana. Para hablar de la estructura urbana vamos a decir que es la relación urbanística tanto desde el punto de vista espacial como económico y social, existente en el interior del espacio urbano entre las distintas partes que lo componen en la ciudad, compuesta en el caso de ciudades antiguas de sucesivas zonas habitualmente agregadas de forma que se van a dar a partir del núcleo inicial donde se fundó la ciudad. La noción de estructura pues supone que la ciudad en realidad está regida por un orden determinado y constituye la organización esencial que lo rige. Esta organización se encuentra conformada por elementos urbanos reconocidos como el sistema vial, espacios verdes, tramos, trazadas, tejidos y equipamientos que se presentan con características particulares de la conformación de cada ciudad. En nuestro país pues tenemos estructuras urbanas muy determinantes, muy puntuales. Por ejemplo, la ciudad de Antigua Guatemala, que nosotros podemos tener un ejemplo claro de esta ciudad, en donde supone una estructura bien regida por espacios tanto verdes, espacios por ejemplo bien trazados y todas las actividades que se desarrollan en esta ciudad. Dentro del tema que estamos tratando en este momento, que es específicamente estructura urbana, nosotros podemos hablar que existen ciertos elementos para poder
decir que son elementos constitutivos de la misma estructura urbana. Por ejemplo, y vamos a hablar un poco del relieve y la morfología del suelo, que no es más que la traducción a la topografía. Tenemos también los tipos de suelo con los que cuenta ya sea la ciudad o el espacio en el que se está dando esta estructura urbana. Los cursos de agua, que son muy determinantes para poder establecer los canales y conductos. Los tipos de vegetación que van a, como lo dijimos anteriormente, ser determinantes también para los espacios verdes. Climas y microclimas que pues van a considerarse, por ejemplo, las temperaturas, lluvias y la humedad, y las características ambientales y paisajísticas. Continuando a la siguiente diapositiva y hablando un poco respectivamente sobre los espacios verdes, nosotros podemos decir que el sistema de espacios verdes en sí incluye el conjunto de espacios públicos, parques, paseos, plazas e incluso ciudades que sirven para la expansión y recreación de un pulmón dentro de una misma ciudad. Dentro de la clasificación de los espacios verdes, pues nosotros tenemos que se establece en función de su escala. Por ejemplo, espacio verde a escala metropolitana, que son grandes parques que abarca a más de una ciudad. Un espacio verde a escala urbana, pues tenemos que son grandes parques incluidos dentro de una misma ciudad. Tenemos un espacio verde barrial, que pues son pequeñas plazas o pequeños paseos dentro de una misma ciudad, y espacios verdes individuales o locales, que son pequeños jardines individuales propios de cada vivienda que no se consideran dentro de los espacios públicos. Debe aclararse también y considerar que la OMS fija un mínimo de 20 metros cuadrados de espacio verde público por habitante en áreas urbanas, lo cual pues podemos ver muy puntualmente y rápidamente que no se cumple en nuestro país. Sin embargo, dentro de esta superficie no se contabilizan las tierras rurales ni los espacios verdes de uso privado. Continuando a la siguiente diapositiva, entonces vamos a hablar, y ya para ir concluyendo con el tema del día de hoy, sobre segregación urbana. Segregación urbana también puede ser traducida a segregación territorial, que no es más que la separación de barrios residenciales de una ciudad dependiendo del grupo social al que pertenezca. La literatura socioecológica pues considera que la segregación urbana la considera en sí como la combinación de disparidades sociales y geográficas para los diferentes sectores de la población. Este es el resultado de estas disparidades sociales que después se manifiestan en desigualdades y, por supuesto, desiguales condiciones en vivienda, como desiguales en infraestructura y servicios. Por ejemplo, atención médica, comercio, comida, comunidades, transporte, educación. En un sentido más amplio se incluye otras condiciones ambientales desiguales, tales como el acceso a los espacios verdes que hablamos con anterioridad, la calidad del agua, del aire y los riesgos que pueden sufrir estos espacios. Se consideran diferentes tipos de segregaciones, por ejemplo, la étnica, la religiosa, la económica, según los profesionales, según el nivel de educación y la demográfica, que va en función de la edad del sexo. Pero veamos entonces la segregación urbana, y en pantalla podemos apreciar en el costado derecho una imagen muy marcada sobre una segregación. En cuanto a la segregación urbana, que podemos nosotros notar que existe una población, pues vamos a hablarlo así, un condominio, lo que nosotros conocemos como un condominio, versus una población desordenada. Si nos damos cuenta, pues cada una de estas pues tiene diferentes aspectos, diferente orden en cuanto a la infraestructura que presenta estas ciudades. Con esto pues hemos dado por concluida la semana número 16 y vamos a pasar al espacio de preguntas que tenemos para el día de hoy, el cual dice así. Pregunta 16.1. ¿Qué es sostenibilidad? 16.2. Mencione los contextos que se requieren para el desarrollo sostenible. 16.3. ¿Cuáles son los factores de vida de un estilo de vida sostenible? 16.4. En cuanto a los elementos de la estructura urbana, ¿a qué se traduce el relieve y la morfología del terreno? Y 16.5. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la segregación urbana?
Para mí fue un gusto poder compartir con todos ustedes. Damos por concluida la semana número 16 del curso Ecología Humana. En nombre de Universidad Rural de Guatemala les extendemos un sincero agradecimiento por el favor de su atención. Me despido de ustedes, que tengan un buen día.